Con Emilio Lozoya Austin, el director de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se negó a presentarse ante un juez para afrontar la imputación por lavado de dinero. El exfuncionario dijo que no existen garantías legales y denunció una persecución política y mediática. El gobierno, la Fiscalía General de la República, lo acusa a Emilio Lozoya Austin de comprar con sobreprecio una planta de fertilizantes chatarra a Altos Hornos de México, cuyo propietario, por cierto, está detenido en España y, bueno, han salido a relucir varios casos de presunta corrupción de Emilio Lozoya, casos que el periodismo de investigación ha documentado, y tengo en el teléfono precisamente para hablar sobre Emilio Lozoya al periodista Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha comprobado cómo Altos Hornos de México le regaló una mansión a la esposa de Emilio Lozoya. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Justo poco después de que Altos Hornos de México le vendió esta planta chatarra a Petróleos Mexicanos, la esposa de Lozoya recibió una residencia de lujo a la orilla del mar en Ixtapa. Así es, hubo una coincidencia de fechas, que esto para nada es casualidad. Resulta que en julio de 2013 un comité de una filial de Pemex autorizó adquirir a AMSA la planta de agronitrogenados, una planta que tenía 14 años sin operar porque tenía 14 años en huelga, y lo que esto implica es, 14 años sin operar, es que las instalaciones terminan deteriorándose, no hay mantenimiento, no hay actualización, no hay operación, y esto fue lo que terminó adquiriendo Petróleos Mexicanos, una planta prácticamente chatarra, sin operar y en quiebra con números rojos, porque tenía adeudos cuantiosos, se había declarado en concurso mercantil, esto equivale a una quiebra, y pese a estas características de una planta prácticamente abandonada, Pemex la terminó adquiriendo en diciembre de 2013, aunque antes, en julio del mismo año, un comité ya había autorizado que se adquiriera esta planta. A los 12 días de que se da esta autorización en una filial de Pemex, justamente se realiza la compra de una mansión en Ixtapa, una mansión valuada en 1.9 millones de dólares, y quien realizó esta transacción resultó ser nada menos que el abogado, quien ha fungido durante más de 15 años como el abogado y secretario del Consejo de Administración de AMSA, el señor Juan Manuel Quintana Cerur. Este señor aparece en la operación de compraventa de la casa, de la mansión de Ixtapa, que fue cedida a favor de la esposa de Emilio Lozoya Austin. Esto a través de un fideicomiso que se suscribió en julio de 2013, y lo que muestra es que directamente un personaje de AMSA, un personaje clave que ha venido realizando operaciones muy importantes dentro de la planta acerera que vendió agronitrogenados, fue quien terminó realizando la adquisición de la vivienda a favor, repito, de la esposa de Emilio Lozoya Austin. Es decir, un funcionario de Altos Hornos de México compra la vivienda, la mansión, un funcionario de Altos Hornos a favor de la esposa de Emilio Lozoya. Así es, y lo que digo, esto es una aportación que se está dando al caso, porque ayer yo platicaba con gente que lleva la investigación y nos decían que no tenían el registro de esta vivienda, que esto vendría a sumarse a la serie de indicios que tienen sobre los beneficios que Altos Hornos de México otorgó a Emilio Lozoya y a su familia, en coincidencia con la fecha en la que se adquirió o que Altos Hornos de México vendió en condiciones muy favorables para ellos, y en detrimento de Pemex, la planta de agronitrogenados. Sí. Se ha documentado que esta planta, recordarás, se pagó a sobrecosto, y que además de ser chatarra, se pagó a un costo superior al que realmente estaba evaluada. Entonces, ante lo que estamos es ante un caso de corrupción muy evidente, muy notorio, donde se compra una planta en condiciones deprimentes, deterioradas,
y a los pocos días se dan estos beneficios a la familia Lozoya. Sí, esta mansión cuesta $1,900,000. ¿Cómo es? Y está en Ixtapa, nos dices, Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. ¿Cómo es esta mansión que un abogado de Altos Hornos, un funcionario de Altos Hornos, compró a favor de la esposa de Emilio Lozoya? Bueno, no se trata para nada de una casa de descanso común. Es una verdadera mansión, tiene más de 3.570 metros cuadrados de superficie y cuenta con 5 recámaras, todas ellas con su propio vestidor, y la recámara principal tiene además una estancia, una terraza, una pérgola, palapa, un mirador con vista al mar impresionante. La propia mansión tiene acceso a una playa privada. Es decir, es una propiedad pues muy lujosa. De hecho, está ubicada en un condominio donde solamente se desarrollaron 3 residencias, una de ellas la que goza Emilio Lozoya, o que gozaba, y pues se trata de a todas luces de lujo, de excesos, ¿no? Sí, ahora Raúl Olmos, la esposa de Emilio Lozoya es extranjera. ¿Puede una extranjera tener una propiedad en una playa mexicana? No, precisamente por eso se realizó la operación a través de un fideicomiso. El artículo 27 de la Constitución precisamente impide que los extranjeros adquieran en dominio directo en una franja de 50 kilómetros en las playas, y solo se permite el uso y aprovechamiento de inmuebles cuando en zonas restringidas como de este tipo, mediante un fideicomiso. Por eso es que la adquisición se realizó mediante un fideicomiso. La esposa de Lozoya es alemana, ella nació en Alemania, y la forma de transmitirle la propiedad fue precisamente a través de un fideicomiso que fue autorizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores el 18 de julio de 2013, unos días antes de que se firmara el contrato del fideicomiso, donde participa, insisto, el abogado de AMSA. Ahora, como parte del seguimiento a este reportaje de investigación que presenta Raúl Olmos, se ha documentado también que Emilio Lozoya utilizaba aviones del gobierno mexicano para trasladarse desde su casa en Bosques de las Lomas a sus oficinas en Petróleos Mexicanos y también a oficinas de Altos Hornos de México, y también para trasladarse a esta mansión en Ixtapa. Y además, bueno, también sale a relucir la casa de Bosques de las Lomas, donde se sospecha que Emilio Lozoya habría recibido un soborno de Odebrecht para adquirir esa casa en Bosques de las Lomas. Sí, qué bueno que mencionas esto. Resulta que la Fiscalía, la autoridad ha detectado una operación de 1.2 millones de dólares que salieron en 2013, agosto de 2013, pues siendo más preciso, y que habrían servido para adquirir la residencia en Ixtapa. ¿De dónde salió este dinero? Bueno, salió de una cuenta en Suiza que estaba a nombre de la empresa Tochos Holding, una empresa offshore instalada en Islas Vírgenes Británicas, y lo que la autoridad ha podido corroborar es que esta cuenta tenía como beneficiario directo a Emilio Lozoya y a su hermana Gilda Susana. Por eso es que las cuentas de ambos han sido congeladas como sospecha de que hubo lavado de dinero. Bueno, pues de esta misma cuenta de Tochos Holding había salido un año antes, en diciembre de 2012, una transacción para adquirir la vivienda que Emilio Lozoya habitaba en Lomas de Bezares, en una zona residencial en la Ciudad de México, y valuada en 38 millones de pesos. Pero además de esta misma cuenta de Tochos Holding, había salido recursos que habían sido transferidos a una empresa ligada a OHL. Es decir, en esta cuenta de Tochos Holding, en Suiza, están muchos de los secretos de esta trama de corrupción, porque involucran a Odebrecht, donde se transfirieron presuntamente sobornos, tiene que ver también con OHL, tiene que ver con estas adquisiciones ligadas con AMSA, y es parte de la indagatoria que está haciendo la autoridad. Por eso se le señala a Emilio Lozoya por presunta evasión fiscal y lavado de dinero, por esta serie de transacciones que implican a distintas empresas y a la adquisición de distintos inmuebles que, bueno, tú sabes que la adquisición de inmuebles es
el mecanismo más común para el lavado de dinero. Sí. Por eso es que se han congelado cuentas de los personajes involucrados y por eso se pone en la mira estas propiedades. Raúl Olmos, ¿dónde podemos leer la investigación que has hecho sobre esta casa de Ixtapa que se compró a favor de la esposa de Emilio Lozoya, justo 12 días después de que Emilio Lozoya le compró a Altos Hornos de México esta planta chatarra? Bueno, y también el reportaje anterior de la Casa de Lomas lo pueden consultar tu auditorio en el sitio contralacorrupción.mx. Ahí se han alojado, hay un micrositio donde se da cuenta de todo el caso de corrupción que rodea a Emilio Lozoya, estas y otras investigaciones. Gracias, Raúl, un placer platicar contigo como siempre y felicidades por esta investigación. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Hasta